Veamos, jóvenes. Vamos a partir hoy con la tercera unidad. Todas las preguntas con respecto a la prueba las voy a responder al final de la presentación. Así que enfocarnos completamente a preguntas del PPT, ¿ya? De ahí vamos a responder otras dudas o inquietudes que tengan. Veamos, la tercera unidad que vamos a plantear nosotros ahora es la unidad dinámica. En esta unidad vamos a ver lo que son los conceptos de fuerza, ver las leyes de Newton, entre otras cosas. Em, con respecto a la materia, es este PPT que voy a explicar, que está en su plataforma, está dividido en tres partes, para que después lo puedan revisar de mejor manera, con mayor detalle. Pero en este caso lo coloqué completo para solamente explicar el aspecto teórico el día de hoy. Ya la próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios de esta materia. Veamos, partiendo con lo básico de la asignatura. Física mecánica en sí, vimos en la primera parte la unidad cinemática, donde nosotros veíamos los movimientos del objeto, pero no nos interesaba la masa del objeto. En este caso, ahora sí nos importa la masa, porque la masa va a estar va a influenciar bastante en el movimiento de la partícula del cuerpo en sí, ya que no es lo mismo dejar caer una pelota que dejar caer un pie. ¿Ya? Obviamente caen en tiempos distintos. Para eso, vamos a lo siguiente. La primera ley de movimiento que planteó Newton planteó tres, que es la primera conocida como la ley de inercia. ¿Qué es lo que es la ley de inercia? Que establece que un cuerpo tiende a seguir en reposo o tiende a seguir en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa que haga que cambie de estado. Ejemplo, si hay una piedra en el piso, y esa piedra siempre va a estar en el piso ahí, a excepción que alguien le aplique una fuerza, no sé, con una mano o con un pie, y cambia su posición y cambia su velocidad. Otro caso también puede ser un planeta que está girando alrededor de algún sistema. Eh, Ese planeta va a seguir girando, salvo que haya una otra fuerza externa que lo detenga. Entonces, la ley de inercia siempre se mantiene constante, a pesar que siempre y cuando hay una fuerza externa que lo cambie su tipo de movimiento, cambie su reposo concretamente. Para ser exacto, por ejemplo, como con ejemplo más bien práctico, cuando alguien recibe un choque o hay o hay un automóvil y freno muy brusco, el cuerpo de la persona tiende a seguir la posición original. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que alguien que va en la micro y si uno va, cuando va de pie se nota más que cuando uno va sentado. Entonces, cuando uno va parado en la micro en el pasillo y si la micro frena bruscamente, el cuerpo de la persona tiende a seguir hacia adelante, tiende a salir hacia adelante. Por eso normalmente pasa mucho que cuando las micros van muy llenas y el micro frena muy brusco, la gente se va toda hacia el chofer, se va hacia adelante. Lo mismo pasa cuando alguien maneja y choca, va a gran velocidad y choca de frente. Si no vas con cinturón de seguridad, va a salir eyectado debido a que el objeto tiende a seguir en movimiento debido a que ese era entre comillas, su sistema concretamente. Es un movimiento constante. Muy parecido que si estuviese quieto. Por ejemplo, alguien está estacionado o está en un semáforo y viene un auto y lo chocan por detrás. Obviamente, la persona que está manejando, eh, primero su cuerpo debe ir hacia adelante y después va hacia atrás. Porque el cuerpo trata de volver a la posición original donde estaba. En este caso, como estaba en reposo, estaba quieto, entonces con el golpe se va a ir hacia adelante y después vuelve como en la posición hacia atrás. Es como el clásico latigazo que, le, que uno recibe en los choques. Entonces, en este caso, lo que planteó Newton es que siempre el objeto va a estar en una sola posición, siempre y cuando no haya una fuerza externa que lo ocurra. Cuando ocurre el proceso de inercia, se llama un sistema en equilibrio. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas que están presentes en ese cuerpo es igual a cero. Cuando un cuerpo esté quieto o se está moviendo, siempre hay un montón de fuerzas en él. Hay muchas fuerzas que están ahí inmersas en el movimiento. No es una única, no son dos, sino hay dos, tres o cuatro dependiendo las condiciones que vengan dadas. Pero siempre vamos a tener un montón de elementos que hacen que
este caso las partículas pueden ir cambiando de posición o pueden ir manteniendo la posición o pueden ir manteniendo el movimiento en uniforme o pueden quedarse quietos. Pero siempre van a haber fuerzas presentes en ese lugar. Aunque esté quieto, va a haber una fuerza ahí que me está dejando quieto. Aunque esté moviéndome, hay una fuerza que está haciendo que yo me mueva. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir después viendo con mayor detalle cuáles son esas fuerzas presentes. Un concepto importante, chicos, es el concepto de masa. Todo objeto tiene una masa, o todo cuerpo tiene una masa. Y es una propiedad propia, como la palabra, para la redundancia, propiedad, de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene una masa específica. La masa no cambia. Eh, por ejemplo, si tengo un objeto que masa 5 kilogramos, va a masar 5 kilogramos en cualquier lugar. Salvo que yo les empiece a sacar partes. Obviamente ahí sus kilogramos cambiarían. Pero si el objeto yo lo llevo idéntico, nunca lo cambio su forma, no le saco nada ni le agrego nada, y son 5 kilogramos, voy a Marte, va a amasar 5 kilogramos, voy a Luna, 5 kilogramos, me quedo en la Tierra, va a amasar 5 kilogramos. La masa tiene una siguiente cualidad que genera una resistencia del cuerpo al cambiar el estado. ¿Ya? O sea, para moverse o moverse en movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la oposición que coloca el cuerpo, es su masa. Y la inercia está muy relacionada realmente con la cantidad de materia que tiene. Ya eso es una. Y la masa es una medida cuantitativa, se mide en kilogramos, ya no es un vector, para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la inercia y lo que es masa, antes de seguir avanzando. Profe, yo no entendí lo de la diapo anterior, Ya. lo de suma de las fuerzas igual a cero. La suma de la fuerza igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, si el objeto está en inercia, o sea, está en reposo o está en un movimiento constante, yo todas las fuerzas que pueda detectar en esa partícula, en ese cuerpo, yo las puedo sumar y el resultado va a ser cero. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, tengo una piedra y en la piedra puedo decir, hay una fuerza de roce, hay una fuerza normal, hay una fuerza de peso, y la sumo, me da cero la solución. A eso se refiere. No sé si le solucione bien la pregunta. Sí, ¿Sí? Entonces, eso se ujú. refiere. La fuerza es una magnitud vectorial. Como magnitud vectorial, cuando yo la sumo por componente. O sea, por decirle, si tengo una fuerza que mide 100 newton y la fuerza va inclinada, esos 100 newton yo tengo que partirlo uno para el eje X y uno para el eje Y. Entonces yo no puedo sumar un 100 newton inclinado con otro 200 newton por decir que están inclinados. Ah, 100 más 200 son 300. No, eso estaría mal. Yo lo que tengo que sumar, calcular la componente X del 100 y la componente X del 200 y recién la sumo. Calcular la componente Y del 100, calcular la componente Y del 200 y la sumo. Eso debo hacer en un ejercicio de este tipo. Continuamos. Segundo tema a tratar, importante. La segunda ley de Newton. La segunda ley, él planteó lo siguiente, que la fuerza se puede establecer como una razón, una relación proporcional entre la masa y la aceleración del cuerpo. Concretamente, Newton planteó que la fuerza se puede determinar como la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza se mide en Newton. Gracias a él le pusieron la unidad de medida, fuerza, Newton. La masa siempre se tiene que medir en kilogramos y la aceleración siempre en metros por segundo al cuadrado. O sea, si yo voy a multiplicar, quiero calcular la fuerza que me dé cuántos newton, no sé, se mueve tal partícula, yo tengo que tener la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si no están en esas unidades, no va a dar newton, va a dar otra unidad cualquiera, que no sea newton, obviamente. Para eso tenemos dos sistemas importantes, el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional que ocupamos nosotros es que la fuerza se mide en newton, mientras la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Pero el sistema inglés me indica que la fuerza yo la puedo medir en libras, libras fuerza se llama concretamente. La masa se mide en slugs y la aceleración se mide en pie
partido por segundo al cuadrado. Entonces, yo puedo ocupar esas dos unidades de medida, pero normalmente ocupamos el sistema internacional, que ocupamos que la masa se mide en kilogramos, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, y obviamente es lo más tradicional para utilizar este tipo de ejercicio. Pero me dice que toda fuerza se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Sobre el tema? Veamos, continuemos. Segunda ley también plantea una diferencia importante, la diferencia entre el peso y la masa. Normalmente nosotros decimos, si nos preguntan, ¿cuánto pesa? Ah, yo peso 70 kilogramos. Cosa que la sociedad normal he aceptado, pero físicamente está mal dicho. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, y el peso como es una fuerza se mide en newton. Por lo cual, cuando alguien dice yo peso 80 kilogramos, en verdad no estoy hablando de que peso 80 kilogramos, estoy masando 80 kilogramos realmente. El peso como es una fuerza que se mide en newton, tengo que decir, si yo peso 80 kilogramos, diría, yo maso 80 y esos 80 lo voy a multiplicar por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración que tenemos acá en la Tierra? Es de 9.81, o sea, la g. Entonces el peso se puede calcular como la masa por la g, o masa por aceleración gravitatoria. Eso quiere decir que una persona que pesa 80 kilogramos debiese decir, yo peso en verdad 80 kilogramos por 9.81. 80 por 9.81 me da mi peso concretamente. Dígame, Profe, dígame. es que yo eso me acordaba porque me acuerdo que en la media me dijeron que estaba mal dicho cuando uno iba a comprar pan y decía, me pesa, no sé, pues 10 kilos de pan, una cosa Claro, así. Y estaba mal dicho, pues era, me amasa básicamente, no sé, 1 kilo de pan. claro, concretamente sí. Claro, como uno como sociedad uno lo acepta decir peso más que nada porque como estamos en la tierra, uno no va a ir a otro lado a comprar pan, po. No, entonces, usar el concepto de peso acá en la Tierra, decir, en kilogramos, por un lado no está mal visto por el hecho de que es un concepto físico, nada más que eso. Entonces, concretamente, si lo fuéramos realmente seríamos bien purista para decir las palabras, deberíamos decir como dices tú, me da un kilo de pan, me masa un kilo de pan, no me pesa un kilo de pan, me masa un kilo de pan. Porque el peso sería decir un kilo de pan por 9.81 debe ser 9.81 newtons de pan, me debería dar. Entonces yo debiese decir, voy a comprar 10 kilos de papa. Eh, entonces le digo al caballero, me pesa 98 newtons de papa. Entonces esas cosas uno debiese hacer si fuera lo más claro. Pero normalmente, como dice usted, eh, a veces omitimos las palabras y ocupamos lo tradicional. Pero concretamente, cuando hablamos de peso en física, el peso se refiere a newton y la masa se refiere a los kilogramos. Entonces, yo puedo calcular mi peso en base a la masa y la aceleración gravitatoria. La gran diferencia también aparte es que, por ejemplo, si yo voy a la luna y me peso allá, mi peso va a ser distinto, pero mi masa va a ser la misma. Entonces, si yo maso, vuelvo a retiro, 70 kilogramos por decirlo ahora, 70 kilogramos acá en la Tierra, voy a la luna, también maso 70. Voy a Marte, también 70. Pero mi peso acá sería distinto, mi peso sería distinto allá y mi peso sería distinto en cualquier otro planeta. La báscula, que en este caso la que donde uno, o la balanza donde uno se, entre comillas, está pesando, entre comillas, te va a indicar números distintos, claramente. ¿Por qué? Porque la aceleración gravitatoria es lo que hace que ayude a marcar la báscula, ¿ya? Para que lo tenga en cuenta. Obviamente tiene un sistema completo, complejo ahí en la báscula para que me indique la solución en kilogramos. Pero igual está metido el peso entre medio, está metido la gravedad, para ser exacto. Porque yo me subo a la báscula y la báscula, si yo estuviese midiendo a una gravedad distinta de la Tierra, obviamente me marcaría mi kilogramo distinto. Entonces, por eso mucha gente que dice, si voy a la Luna voy a estar más liviano.
claro, va a estar más liviano, porque la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre tu cuerpo es mucho menor allá que acá en la Tierra. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, duda, comentario. Profe, ¿me podría explicar de nuevo que se me fue el audio y no Ya. escuché? Como de donde usted explicó lo del peso, que era masa por la gravedad, Sí, donde el peso es... concretamente el peso es masa por la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el peso de alguien, yo tengo que ver la masa, en este caso de la persona, o sea, los kilogramos que ella cree que pesa, y eso realmente multiplicarlo por 9,81. Entonces, si alguien me dice yo peso 50 kilogramos, 50 por 9,81. Entonces, tu peso realmente es la multiplicación de 50,981 en newton. O sea, alrededor de 450 por ahí, podemos irle dándole un número aleatorio. 450 newton sería el peso de las personas. De alguien que masa 50 kilogramos realmente. Entonces, cuando hablamos del concepto de peso y masa, esa es la diferencia. Uno se mide en kilogramos, el otro se mide en newton. La masa es una propiedad, el peso es una fuerza. Como el peso es una fuerza, la, es un vector, ¿ya? Y depende completamente de otro vector, que es la aceleración, en este caso la g. Toda fuerza depende de su aceleración. Así por decirlo. La masa nunca puede ser negativa, no hay ningún cuerpo que diga masa negativa, sino eso sería como la antimateria. ¿Ya? Lo que se estudia como en los agujeros negros en física astronómica, cuando hablan de eso, en este caso sería masas negativas. En este caso, hablamos de masas positivas siempre, pero si la aceleración es negativa, la fuerza va a ser negativa. Si yo digo que la aceleración es positiva, la fuerza debe ser positiva, porque van de la mano, porque los dos son vectores. ¿A qué me refiero con eso? Si yo hago un ejercicio y yo creo que el movimiento va a la derecha, por ejemplo, veo un tren, me imagino que el tren, y hago los cálculos del tren y digo que el tren va a ir a la derecha. Y si el tren va a la derecha, hago los cálculos y digo, ¿con cuál aceleración se mueve el tren? Como va a la derecha, la aceleración me dio 5. Está correcto. Pero si yo hago los cálculos y la aceleración me dio menos 5, entonces está mal hecho mi ejercicio, está mal hecho mis cálculos. ¿Por qué? Porque tiene que ir de la mano. Si yo creo que el movimiento va a la derecha, la fuerza es positiva a la derecha, porque hablando del plano cartesiano, x, y, entonces, digo, es positivo, por lo tanto la aceleración también debe ser positiva. Si no, al contrario, yo digo, el objeto va a ir a la izquierda, el tren va a ir a la izquierda, la fuerza va a ser negativa, por lo tanto la aceleración también tiene que ser negativa, y el dato del ejercicio va a ser negativo. Entonces, en ese caso, tengo que tener bastante cuidado cuando me percate cómo va una variable con respecto a la otra. Normalmente nosotros trabajamos con las tres leyes de Newton. Hasta el momento he visto una sola fórmula, que es fuerza, masa por aceleración. Y ahí radica nuestra unidad. Que solamente vamos a trabajar con fuerza, masa por aceleración, o peso, masa por gravedad, que es lo mismo masa por aceleración. Todas las fuerzas se basan completamente en esa, en esa, en ese formato. Continuando. También tenemos una tercera ley que planteó Newton, y Newton planteó que existe una fuerza de acción y reacción. Eso quiere decir que si un objeto aplica una fuerza sobre un segundo objeto, se le va a devolver una fuerza igual, pero en sentido contrario. En este caso, si aplico una fuerza de 100 newton a la derecha hacia la pared me va a devolver una fuerza de 100 newton hacia mí. Siempre se va a generar esa fuerza de acción y reacción, siempre por contacto, o siempre que yo esté aplicando una fuerza a un objeto, independientemente que lo mueva o no. Ya siempre se va a generar esa fuerza eh, al tacto ahí, obviamente, al utilizar un elemento.
Ahí tenemos, por ejemplo, la fuerza A a B es lo mismo que la menos fuerza BA. O sea, si aplico una fuerza de A hacia la B, va a ser el mismo resultado, pero de B a A, pero en sentido contrario, en sentido negativo. Entonces, si, por ejemplo, como son iguales, se podrían anular y podría cumplir lo que es la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. ¿Ya? Ahí tenemos la tercera ley de acción y reacción. No sé si hay alguna pregunta con esa ley. Veamos, chicos. Importante, ¿qué tema importante? Tema 4. El tipo de fuerza. Existe un montón de tipos de fuerzas, nosotros vamos a estudiar algunas nomás en específico. Y una fuerza que está presente siempre cuando tenemos un objeto en una superficie se llama la fuerza normal. Y es la fuerza que se ejerce perpendicularmente entre la superficie y donde está ubicado el objeto. ¿A qué se refiere perpendicularmente? Que se genera un ángulo de 90 grados entre la superficie y el objeto. En este caso, si el objeto está horizontal, la superficie está horizontal, dibujo un ángulo de 90 y ahí dibujo la fuerza normal hacia arriba. Si el objeto está inclinado, desde donde está inclinado la superficie, genero un ángulo de 90 y dibujo la flecha de fuerza normal. La fuerza normal, concretamente jóvenes, no tiene una fórmula, ya no una fórmula exacta. Yo no podría decir, yo les puedo preguntar en un ejercicio cuál es la fuerza normal o calcular la fuerza normal y se puede hacer, pero no hay una fórmula en específico que yo le diga, la fuerza normal siempre se va a calcular así. No, ¿ya? Porque depende de las condiciones del cuerpo, depende de las condiciones de la superficie, ¿ya? Entonces, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Eso lo debo tener claro. Lo único que debo tener claro es eso. Otro tipo de fuerzas presentes son las fuerzas de tensiones. Las fuerzas de tensión son las fuerzas aplicadas por cuerdas, por cadena o por algún elemento que hace que yo genere un movimiento en base a alguna unión de dos objetos o simplemente o esté sujetando un objeto en el aire. En este caso, la fuerza de tensión para nosotros son las fuerzas que aplican las cuerdas, pero no tiene fórmula tampoco. No hay una fórmula exacta, no lo podría decir, la fórmula de tensión se calcula de esta manera. No, depende del ejercicio y depende de cómo esté condicionada la situación del sistema. La tensión siempre se genera en ambos sentidos. Por ejemplo, si tengo dos cuerpos amarrados por una cuerda, se genera una tensión desde el cuerpo 1 al cuerpo 2 y del cuerpo 2 al cuerpo 1. Para asuntos de cálculo y asuntos de facilidad, nosotros no consideramos la masa de la cuerda. Tampoco consideramos que el roce que genera la cuerda y tampoco pensamos que las cuerdas se va a estirar cuando alguien le coloca una masa. Por ejemplo, si yo amarro algo a un resorte, por decirte un resorte, eh, no consideraría que el resorte se estirara. Lo considero como si ya me diera lo mismo. Porque si no estaría hablando de la ley de Hooke. Pero en este caso no estoy hablando en ese formato. Lo mismo que era el caso, yo amarro a un bloque una cuerda, la cuerda para mí nunca se va a estirar, simplemente va a ser perfecta. Si originalmente medía 1 metro, siempre va a estar midiendo 1 metro esa cuerda. Ya no le pasa nada, no se quema, no se rompe, es perfecta la cuerda. Y tiene una masa despreciable, que quiere decir que la masa, si yo la coloco en una balanza, me va a marcar 0 kilogramos. De esa manera las cuerdas que nosotros trabajamos. Después ya obviamente con más tiempo, en otras asignaturas, lo más probable es que puedan ver lo que es la resistencia al material, todas esas consideraciones que tienen que ver con, en este caso, las cualidades de los materiales. Fuerza-peso, que la definí recién, que la puedo escribir como W es igual a mg o P de peso, masa por gravedad, o simplemente M por G. Recuerden que es la fuerza ejercida por la gravedad. En este caso, siempre es esta otra fórmula que sí no cambia, que el peso siempre va a ser M por G. Ya para que lo tengan en cuenta. Otro tipo de fuerza roce que es importante es la fuerza roce. En este caso tenemos dos roces distintos. Tenemos el roce estático y el roce cinético. El roce estático es aquel roce que ocurre cuando el objeto esté quieto.
El roce cinético es cuando el objeto está en movimiento. Nunca los dos roces están en el mismo momento, siempre están en momentos distintos. Por lo cual, si yo quisiera calcular la fuerza de roce que se genera en un objeto que está quieto, busco el coeficiente de roce entre la superficie y el objeto, y eso me va a indicar el cálculo. Si yo quiero que el objeto esté en movimiento, busco el coeficiente de roce entre la superficie y el objeto en movimiento y lo calculo. Entonces, para eso necesitamos un coeficiente. Esos coeficientes son valores numéricos que no tienen unidad de medida, se miden en nada concretamente, ¿ya? Pero la fuerza de roce se calcula como el coeficiente multiplicado por la normal. ¿Qué es lo que hace que sea cinético o estático? El estado del problema y además el coeficiente. El coeficiente cinético es menor que el coeficiente estático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más fácil mover un objeto que se está moviendo ya, originalmente que está moviendo, que un objeto que está en reposo. Por decir, cuando alguien está empujando un auto en pana, si el auto estaba quieto, empezar a moverlo al principio cuesta. Pero si ya cuando el auto empieza ya a girar dar las primeras vueltas a la rueda, ya es mucho más fácil moverlo, ya es más fácil empujarlo. Independientemente que el auto esté funcionando o no, pero es mucho más fácil moverlo. Pregunta, chicos, con los tipos de fuerza. Entonces, como le decía, hay dos tipos de fuerza: roce estático, roce cinético. Las fuerzas, ¿para qué me sirven conocer las fuerzas? Las fuerzas me sirven para hacer todos los ejercicios. ¿Ya? Nosotros ya la próxima clase vamos a empezar con ejercicio. Ahí más o menos les voy a explicar cuándo la prueba y qué es lo que viene en las próximas clases. El diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar todas las fuerzas presentes en un objeto. Y cuando dibujamos todas las fuerzas presentes, tenemos que darnos cuenta en qué sentido están ubicados. Por ejemplo, tenemos una fuerza normal, una fuerza peso, una fuerza tensión, una fuerza roce en ese ejercicio. ¿Ya? Pero no basta simplemente con dibujarla, yo tengo que leer bien las instrucciones del problema. Por ejemplo, un objeto de masa m está ubicado sobre una superficie, dibuja el diagrama del cuerpo libre para el objeto. ¿Ya? Las fórmulas las ecuaciones las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, alguien va a decir, pucha, voy a dejar el diagrama de cuerpo libre. Dibujo el diagrama de cuerpo libre. Como no habla de roce, yo no dibujo roce. Entonces dibujo la normal que va hacia arriba, porque es perpendicular a la superficie, y el peso que va hacia abajo, porque el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, ahí estaría mi diagrama de cuerpo libre listo. Chicos, si yo en un ejercicio veo que, por ejemplo, quiero analizar el movimiento de un tren y tengo que son 10 vagones, yo tengo que hacer 10 diagramas de cuerpo libre distintos, uno para cada uno. Por lo tanto, acá tenemos ahí un ejemplo de eh, diagrama de cuerpo libre. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si a esta figura o esta masa M la jalamos con una cuerda, en este caso? Bajo las mismas condiciones anteriores, tenemos una fuerza normal que va hacia arriba, un peso que va hacia abajo y una fuerza T, que es la tensión de la cuerda, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque originalmente, ahí está la cuerda, está en azul, la ubicamos en esa posición. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre un poco más completo. ¿Qué pasa aún si le agregáramos coeficiente roce? Le dijéramos que existe roce. Como existe roce, el roce siempre se opone al movimiento. Eso quiere decir que si yo voy a la derecha, mi fuerza roce va a la izquierda, ¿ya? Porque obviamente se va a oponer al movimiento. Por lo tanto, mi diagrama de cuerpo libre quedaría, la parte del eje Y quedaría igual, Y hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión hacia la derecha y la fuerza roza a la izquierda. Por el hecho de que, como yo estoy jalando en la caja con una cuerda, esa cuerda, en este caso, se mueve a la derecha. ¿Ya? Bajo ese formato, por eso agregamos la fuerza rosa.
Cuidamos, chicos, ¿qué pasaría si hay un ángulo? Cuando hay un ángulo, en este caso, vamos a verlo sin Rossi primero, colocamos la fuerza normal, que va hacia arriba, sin problema, el peso que va hacia abajo, y tenemos una fuerza de tensión que va inclinada. Esa fuerza de tensión yo le voy a calcular dos valores, un tensión 1 y un tensión 2. Cada una de estas tensiones 1, tensión 2, son las coordenadas. O sea, voy a calcular una tensión para la X y una tensión para la Y. Porque como voy inclinado, está trabajando en dos ejes. ¿Ya? Eso es importante que lo puedan conocer. Otro ejemplo que va a ser si le agregamos fuerza de roce, lo mismo que el anterior. Dibujamos la normal, el peso, la fuerza de roce. Y por último, dibujamos la tensión de la cuerda en este sector. No sé si hay alguna consulta, joven, hasta ahora. Veamos, chicos, ¿qué más? ¿Qué pasaría si la flecha, en este caso la fuerza que yo estoy haciendo, va hacia adentro? Estoy empujando, en este caso recién era jalando el bloque, ahora en este caso estamos empujando el bloque. Entonces, uno dibuja la fuerza en el lugar de contacto. En este caso, el contacto va inclinado con un ángulo. Por lo tanto, al dibujar el diagrama del cuerpo libre, yo no lo dibujo en el lugar de contacto, lo dibujo apareciendo el origen y dibujo el vector, en este caso en el cuarto cuadrante, porque la aplicación fue casi en el segundo. Entonces, ahí dibujamos el segundo vector, que en este caso sería el vector fuerza que le llamamos h. Como está inclinado, esto va a tener dos posibilidades, una h para la x y una h para la y. Otro diagrama de cuerpo libre, más completo, que pasaría si existe roce, lo mismo que el anterior, dibujamos la fuerza, normal hacia arriba, peso hacia abajo, la fuerza roce hacia la izquierda, y obviamente el h, que sería en este caso la fuerza en ambos sectores, uno para el x y uno para el y. Ya necesitamos conocerlo siempre de esa manera, de esa forma. Ejemplo 8. ¿Qué pasaría si tengo dos masas distintas? Lo que yo debo hacer, si tengo dos masas distintas, y como el ejemplo lo dice, considere la superficie y la polea sin roce, no existe fuerza roce. Por lo más probable es que yo pienso que el movimiento va hacia el lado derecho, que la masa 2 va a tratar de arrastrar la masa 1. ¿Por qué pienso eso? Porque como el objeto está simplemente colgando, lo más probable es que lo arrastre, independientemente que sea más liviano o más pesado que el otro. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, pucha, si la masa 2 es más pesada, lo va a arrastrar. Pero si la masa 1 no es más pesada que el otro, no lo va a arrastrar. Pero tengo que considerar lo siguiente. Si viéramos este ejercicio, ¿cuál sería la única opción que la masa 1 se moviera? La única opción que se mueva la masa 1 es que la masa 2 la arrastre. Porque si la masa 1 se moviese, quisiera decir que tiene una fuerza motriz dentro, o estoy moviéndolo hacia el lado izquierdo para que se mueva. Entonces ahí recién la masa 2 subiría. Es como por ejemplo en las grúas. Tengo una grúa y no sé, un auto se cayó a un precipicio. Si la grúa no ejerciera alguna fuerza para sacar el auto arrastraría la grúa y la grúa caería, obviamente, también al precipicio. Por eso es importante ver las fuerzas que se van generando una con respecto a la otra. Ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión hacia el costado derecho. Y en la segunda tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Recuerden, los componentes X y Y siempre deben estar presentes para hacer un ejercicio de diagrama de cuerpo libre. Ejemplo 2, mismo procedimiento, pero ahora con fuerza de roce. Como la fuerza de roce solamente se da en superficies, la masa 1 tiene fuerza de roce. La masa 2 no tiene fuerza de roce porque no está colgando. ¿Ya? No hay un roce exacto. Más allá que alguien puede decir, pero existe el roce del viento, pero lo podemos considerar minúsculo comparado con el roce que existe de la mesa. Tenemos la fuerza roce a la izquierda, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión hacia el costado, tenemos la normal y obviamente el peso 2. ¿Qué pasaría si tengo otras dos masas y están inclinadas? Primero dibujar el diagrama de cuerpo libre, y cuando dibuja el diagrama del cuerpo libre, el que está así como inclinado, dibujo la flecha como lo más normal posible. Entonces me queda así, la normal, la fuerza de roce, la tensión y el peso que va hacia abajo.
pero lo puedo enderezar un poquito, de tal manera que me quede como los dos ejes parecidos. Me queda un eje X horizontal y un eje Y vertical. Pero si quiero trabajar inclinado, un poco ahí no hay problema para hacer mi ejercicio. Entonces, chicos, cuando hablamos de ejercicios de diagrama, de cuerpo libre, la idea es siempre dibujar el esquema con respecto a las variables que estemos trabajando. Concretamente, las fórmulas, vuelvo a repetir, que se basan completamente en la segunda ley de Newton, que es de masa por aceleración, en conjunto con la primera y la primera es la ley de inercia, la tercera es la ley de, en este caso, de acción de reacción. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, preguntas que tengan hasta ahí. Ninguna consulta, todo claro. Veamos, chicos, con respecto a la materia, esto es casi toda la materia, ¿eh? Casi nos podríamos explicar un poco la ley de los resortes, en este caso la ley de Hooke, pero concretamente es como todo el ejercicio que uno va realizando. La dificultad de la unidad está en lo siguiente, en cómo yo planteo mis ejercicios. Esa está la dificultad. ¿Ya? Las fórmulas son un poco más sencillas, incluso mucho más sencillas que las anteriores, de la unidad pasada, pero yo voy creando una fórmula para un ejercicio específico. Por lo cual, con el simple hecho de mirar un ejercicio, les va a servir para estudiar, pero no les asegura que ustedes puedan resolver un ejercicio. Para eso ustedes tienen que igual practicar, ir practicando algunos problemas, ejercicios que uno les vaya colocando en la guía de ejercicios que vamos a subir a la plataforma. Entonces, ¿por qué? Porque cada comportamiento es distinto. Puede ser que, por decirle, veo un ejercicio que la masa se está cayendo a la derecha, hago los cálculos, la calculo bien, pero si la masa va a la izquierda, no la podría calcular bien. Entonces, tampoco hay que mecanizarse mucho en ese aspecto. La idea es razonar un poco con los ejercicios. Debido a ese problema, por ejemplo, a veces es un ejercicio y no le coloco fuerza roce. Entonces uno se queda pegado con eso, que hay que hacer esa fórmula. Entonces cuando llega la prueba, hacen esa fórmula y la prueba viene con fuerza de roce. O viceversa. Uno hace el ejercicio con fuerza de roce, o con coeficiente de roce, mejor dicho, y en la prueba coloca un ejercicio sin roce. Entonces uno se queda pegado con haciendo el ejercicio sin roce. Entonces, con roce lo trata de meter en la fórmula y después le preguntan, profe, ¿cómo calculo la tensión? Y yo no tengo ni idea cómo calculo la tensión porque no sé cómo planteaste el problema. O pueden preguntar, profe, ¿cómo se calcula la normal? Tampoco tengo idea cómo calcular la normal si no sé cuál es tu esquema, no sé cómo creaste el esquema. Lo único que podría hacerle, que el peso es masa por gravedad, no, pero no sabría más allá de eso. No podría indicarle cómo se calcula la normal, cómo se calcula la tensión, porque no tendría ni idea de cómo están haciendo el ejercicio. Por eso es importante que cuando veamos los ejercicios le echen un vistazo y la idea es que vayan practicando igual ustedes. Jóvenes, la prueba, esta segunda evaluación, tiene fecha estimada, mejor dicho, tiene la fecha, no ni siquiera estimada, tiene la fecha exacta, el día 30 de octubre. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la próxima semana, el próximo miércoles, ejercicio, próximo viernes, ejercicios. Después viene una semana sincrónica. En la semana sincrónica les voy a subir un video de ejercicio, ¿ya? En la semana sincrónica también ustedes pueden escribirme, ¿sabe, profe? Estaba intentando hacer un ejercicio y yo los puedo ayudar. Incluso si ustedes me dicen, profe, como curso, queremos ver la posibilidad de hacer la clase el día miércoles o hacer la clase el día viernes. Estamos todos de acuerdo que podemos hacer para hacer ejercicio para entender mucho mejor. Mejor todavía, lo podemos hacer, no hay problema, pero tiene que hacer ustedes, yo no los puedo obligar y no les puedo decir, chicos, vamos a hacer la clase el viernes, no, ya, para que lo tengan en cuenta. Después de la semana sincrónica va a venir una clase donde vamos a hacer más ejercicios de repaso y luego viene la prueba. Por eso es importante que más allá de los ejercicios que yo haga, pues los voy a tratar de explicar lo más detallado posible, ustedes igual vayan haciendo ejercicios por su propia cuenta con respecto a los ejercicios de la guía, obviamente en base ya cuando ya de los primeros ejemplos ya van a poder hacerlo
los ejercicios de la guía. No sé si tienen preguntas hasta el momento, chicos, consultas que tengan. Ok. Con respecto a la prueba, a la siguiente prueba, la prueba que vamos a hacer el 30 de noviembre, disculpe, no, octubre, disculpe, no noviembre, estaba pensando ya en otro mes. 30 de octubre. Esta prueba va a ser distinta a la que hicieron, hace un par de días atrás. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no les voy a pedir el desarrollo, no les voy a pedir mándenme la foto con el ejercicio, ya, porque eso ya no funcionó. Era un buen método, pero no funcionó. Lamentablemente no fue lo más adecuado. Fue una prueba fallida que salió en la primera prueba. Entonces, ¿de qué va a tratar la prueba? La prueba es solamente anotar la respuesta en la plataforma. O sea, si yo le pregunto cuál es la aceleración del sistema, usted tiene que anotar la aceleración del sistema. O sea, 5 metros por segundo, ni siquiera es la unidad media, solamente el número, 5, y coloca el 5. En este caso, de esta prueba, van a tener dos intentos para realizarla, muy parecido a las pruebas de matemática 1 que hicieron en el primer semestre. Como van a tener dos intentos, eh, se va a sacar un promedio de ambos intentos. O sea, si la primera vez me fue muy bien, o sea, saca un 100% por decirle, no es necesario que haga el segundo. Si me fue regular, puedo hacer el segundo para mejorar la nota. Si me fue mal, tengo que hacer sí o sí el segundo intento para mejorar, obviamente, la nota. ¿Qué más, chicos? Las soluciones pueden estar escritas en decimal, con coma o sin coma. El, el programa, en este caso, lo que estaba configurando, lo da de manera correcta. Sí, porque lo probé. Yo escribí, no sé, por la solución a 2,4 y después escribí 2,4 y me dio la solución correcta. Cada uno de ustedes va a tener un ejercicio distinto, o ejercicios distintos. A diferencia de la prueba pasada, que igual tenía ejercicios distintos, pero algunas combinaciones se repetían. Ahora tenemos podríamos decir, más de 1000 combinaciones distintas, por lo que lo más probable es que la combinación que me toca a mí de números no sea la misma combinación que le toca a otro compañero. Y cuando haga el segundo intento puede ser que no me toque la misma combinación. La cantidad de preguntas es mucho mayor. Ahora deben ser como 10 o 12 preguntas, o como 14 como máximo. Pero no quiere decir que yo vaya a preguntar 14 problemas distintos, porque los problemas son muy largos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno va a preguntar, por ejemplo? Vamos a suponer que yo les pregunto, el que está en la guía, en este caso, les pregunto ese ejercicio y les pido calcular la aceleración. Entonces, usted calcula la aceleración y responde la aceleración. Del mismo ejercicio que le tocó, también le puedo preguntar la tensión. Entonces tiene que anotar cuánto vale la tensión. También le puedo preguntar cuál es la fuerza de roce en la masa 2. También lo puedo preguntar y usted calcula el coeficiente de roce en la masa 2. Entonces ahí en verdad tengo la pregunta de aceleración, la pregunta de tensión y la pregunta de fuerza roce. Tengo tres preguntas distintas para un mismo ejercicio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cada vez que hagan un ejercicio, los ejercicios son bastante largos. eh, Debe llevar como a 10 a 15 minutos hacer uno. eh, y por lo tanto, de ahí puedo sacar tres preguntas al tiro. Tres o cuatro preguntas al tiro. ¿Ya? Por lo tanto, no quiere decir, como vienen 12 preguntas, van a hacer dos ejercicios distintos. No, no se puede, porque por tiempo sería imposible. Ya no hacer tantos problemas. Con tres o cuatro problemas grandes y con que se vayan separando por ejercicio, va a ser lo ideal. Ya para que no lo tengan en cuenta. Lo bueno también es que este sistema tiene un rango de tolerancia. Si mi respuesta era un 4 y yo coloqué un 3,8, si está dentro del rango de tolerancia, lo va a considerar correcto. El rango de tolerancia es alrededor de casi un 10%. Para ser casi un 10%, un 5% para ser exacto, más o menos. Eso quiere decir que si yo hago los cálculos y estoy trabajando, yo les voy a indicar trabajar con dos decimales y aproximar. Entonces, si mi respuesta, vuelvo a repetir, me da un 4 y la respuesta original era un 3,8, lo más probable es que me la considere buena y la tenga bien listo en mi ejercicio. Y además lo bueno también es que automáticamente les va a indicar la nota. Más que la nota, le va a indicar el porcentaje. Si tengo sobre el 60%, tengo un azul. Si tengo bajo el 60%, tengo un rojo. Entonces ahí usted va estimando ahí el ejercicio. Un 80% es casi como un 5 y algo. Y obviamente un 100% del 7. Entonces esas consideraciones ustedes ya lo pueden ir estimando y pueden ir determinando su nota
en particular cuando hagan ejercicio. No sé, ¿alguna pregunta, comentarios con respecto a la prueba futura? Vuelvo a repetirles, chicos. Veamos, ya. Ahora hablando con respecto a la prueba pasada, a la prueba anterior. Veamos, jóvenes, sé que muchos de ustedes no alcanzaron a responder las preguntas, ¿no? No sé si alguien está conectado, alguien que me pueda hablar, comentar algo. Yo, profe, no alcancé a mandar la foto ayer. Ya, ok. Veamos. Estimado, Mandó el correo. le voy a hacer una consulta. Ya, usted tiene que responder lo más sincero porque puede. Si una persona empieza la prueba a las 8 de la noche, no estoy hablando por usted, por si acaso, ¿no? Si una persona empieza la Sí, prueba ¿no? ya a las 8 de la noche y su tiempo termina a las 10, ¿y hasta Ujú. cuándo cree que yo tiene que enviar me tiene que enviar un correo? ¿Cuántos minutos después de haber terminado el tiempo? Usted me dijo que apenas finalizara, porque yo finalicé y le hablé al tiro, pues, pero yo no sabía que tenía que hablarle al tiro. Y usted me dijo que apenas finalizara Ya, tenía pero que haberle hablado al tiro. claro. Y que hasta 15 minutos me dijo, no me acuerdo bien si ¿Sí? 15 minutos, Ya, ok. parece. Ok. Entonces veamos, chicos. Todos tenían el tiempo de 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente. Si usted tiene tiempo de 2 horas y por algún motivo, o ejemplo, usted ya calculó, ya, yo me voy a hacer la prueba de las 8 a las 10, por decirle, porque yo era libre de ocupar cualquier hora de las 24 horas, ¿cierto? Salvo que a alguien se le hubiera ocurrido, porque tampoco nadie preguntó también, ¿qué pasa, profe, si la prueba termina, el tiempo límite termina a las 10 y yo lo empecé a las 9? ¿Me paso hasta las 11 de la noche? No, porque como el tiempo límite me dice que yo lo puedo hacer durante 24 horas. O sea, el horario máximo que yo podría haber empezado eran 2 horas antes del tiempo límite. No podría haber empezado, por decir, si empezaba a las 10, yo no podría haber empezado a las 9 y media la prueba, porque el sistema lo iba a cerrar a la media hora. Entonces, veamos, chicos. Si alguien empezó una prueba a las 8 y terminó a las 10, y bueno, por cualquier motivo no pudo subir la foto, ¿qué tiene que haber hecho alguien? Haberme enviado un correo, profe, aquí está la foto, y terminé la prueba. Pero como máximo 10 o 15 minutos. No puede ser, mm, chicos, que por ejemplo, si alguien, vamos a poner, empezó la prueba a las 4, tiene que terminar a las 6 de la tarde, me manda un correo a las 9 de la noche con profe, ahí está la foto. ¿Es lógico que alguien me mande una prueba, un correo a las 9 de la noche con la foto? Siendo que su prueba terminó a las 6. No, yo encuentro que no. Es demasiado el tiempo. No puede ser eso. No puede ocurrir eso. Independientemente que yo le haya respondido o no respondido, porque yo, por ejemplo, yo les dije, chicos, yo el único momento que yo les puedo responder y les aseguro que les voy a responder inmediatamente es cuando estemos en clase. Si estamos fuera de clase, lo más probable es que yo no les pueda responder inmediatamente porque voy a estar ocupado, voy a estar haciendo clase o voy a estar haciendo otras cosas. Entonces, a ninguno me podría decir, pero es que este no me respondió el correo, pero ¿cómo le iba a responder el correo si yo estaba haciendo otras cosas? O cómo no le respondí el team si no estaba haciendo otras cosas. Entonces, por eso no se lo envié 15 minutos antes, se lo envié como 3 horas después, se lo envié 2 horas después, 4 horas después. Entonces, eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar las pruebas, todas las que enviaron por correo, no hay problema, si alguno lo hizo. Pero obviamente, las personas que pueden lograr el 7 son las personas que demoraron las 2 horas y 15 minutos más. Si es que no me lo mandaron después la prueba. Pero si alguien me lo envió mucho tiempo después, obviamente va a ser penalizado. Por cada tiempo que pase, por cada hora que pase, le voy a ir descontando puntos. Porque no puede ser. Es injusto. No lo digo como enojado, simplemente es injusto para la persona que lo cumplió. Es injusto para la persona que, pucha, hizo todo bien apurado y terminó en las 2 horas. Incluso hubo gente que no respondió una pregunta o no respondió dos preguntas para cumplir la hora. También sé que todos pueden haber tenido problemas. Entonces alguien podría haber dicho, profe, ¿sabes que yo estaba trabajando en este horario? No me pude meter a la plataforma, estaba trabajando. Profe, ¿qué pasaría si me podría habilitar la prueba otro día o me puede habilitar la prueba más tarde? ¿Se puede hacer? Sí, no hay problema. Pero se tiene que conversar antes. Pero no le pude responder a todos porque me llegaron un montón de correos y mucha gente que estaba fuera de plazo.
No estoy hablando completamente de esta sección, estoy hablando como en general de todas las que le hice la prueba. Entonces, para evitar esos problemas, ya la próxima prueba ya no, nada por correo, porque yo no voy a revisar desarrollo, porque ya todo el desarrollo ya lo hice lo estoy programando en la prueba, entonces solamente usted tiene que anotar la respuesta. Si usted anota, llega a la respuesta correcta, es porque hizo el proceso como yo pensé que lo tenía que haber hecho, o como es el proceso correcto. Entonces ahí ya no tienen la necesidad de decir, que profe no me cargaba la foto, porque no les voy a pedir foto, no les voy a pedir ninguna imagen de respaldo, simplemente le voy a pedir la solución. Como va a tener 2 intentos para hacer el ejercicio, entonces si le va mal el primero, va a tener la opción de hacer un segundo para mejorar su calificación. Lo mismo va a ser para la tercera prueba y para la cuarta prueba. En cantidad de tiempo, van a tener más tiempo para hacerlo. Me refiero, la prueba va a igual seguir durando 2 horas, pero la diferencia es que ya no van a tener 24 horas libres para hacerlo, si van a tener 48, para que hagan los 2 intentos. Porque si les di 24 horas por un intento en la prueba pasada, lo más justo sería que les dé 24 horas más para el segundo intento si lo van a hacer. Profe, ¿usted escala ocupa porcentaje del 60%? Sí, la escala es 60%, la escala ya viene generada automáticamente, entonces yo simplemente voy colocando los puntajes y automáticamente el sistema lo va cobrando. Ya. Por lo tanto, Profe, lo mismo que las otras pruebas, cuando vean su puntaje y usted quiera calcular su nota, puede entrar a la página o descargar una escala de nota en la plataforma y coloca una escala de 100 puntos. Entonces, en la próxima prueba, si usted entra a la plataforma y sacó, no sé, un 35%, son 35 puntos de 100. Entonces lo vea y ve su nota. Después 80 puntos, si saca un 80%, 80 puntos de 100. Entonces coloca el máximo 100 puntos y eso lo va generando. Eso hace el sistema. Por ejemplo, en matemática del semestre pasado, porque igual reciben muchos comentarios, muchas preguntas, me decían, profe, me equivoqué en un solo ejercicio y tengo un 5,4, por ejemplo, me decían. O me bajó, ¿cómo está usando la escala? El problema es eso, porque el problema es que lo ve por porcentaje. Entonces, si el porcentaje máximo son 100, entonces es como que realmente yo podría darle 50 puntos a la prueba, pero la escala me lo toma como un 100%, porque el sistema me cobra con porcentaje. ¿Qué me iba a decir, estimado? ¿Qué me iba a preguntar? Yo le iba a hacer una consulta, que usted en la prueba puso que todas las preguntas tenían que tener una imagen adjunta, ¿Sí? pero en mi caso, bueno, no sé si todo está en el mismo orden de las preguntas. La 7 era como pregunta conceptual, entonces yo se la escribí ahí mismo. Sí, pues en la pregunta 7 era conceptual, ahí no era necesario la imagen. Ya. Porque incluso si te fijaste en la 7 solamente venía un solo cuadro. Sí, pues. Claro, entonces era solamente escribir ahí. profe, Dígame. cuando usted preguntaba no me acuerdo en este momento, pero era una de un gráfico. Claro. No sé. Esa había que, la fórmula era el tiempo y la velocidad, Ya. ¿o no? Sí. El gráfico se hacía de 2 maneras. Una manera, la primera manera, porque les preguntaba la aceleración en un intervalo de tiempo, porque a algunos les tocaba algunas letras, por ejemplo, a algunos les tocó de la A a la D, otros de la D a la F, o no recuerdo. Pero todo era un grupo de 3 o 4 letras. Para calcular la aceleración había que calcular restar las velocidades y restar los tiempos y dividir. Entonces ahí tenía la aceleración. Si el gráfico iba subiendo, la aceleración tenía que ser positiva. Si el gráfico iba bajando, la aceleración era negativa. Si el gráfico, la línea era horizontal, la aceleración era cero. ¿Cómo calculaba la otra pregunta? Era la distancia total recorrida, o la distancia recorrida en los intervalos. ¿Qué había que calcular? El área bajo la curva. Había que dibujar triángulos, cuadrados, rectángulos, de tal manera que yo calculara el área y ya tenía el ejercicio. Otros calcularon con la fórmula de velocidad inicial, aceleración, tiempo. También podría haber dado, pero es mucho más larga, porque era mucho más fácil hacer áreas, pues si eran puros rectángulos y triángulos. Y el área del rectángulo es lado por lado y el área del triángulo es base por altura partido por 2. Y ya con eso tenía el ejercicio, listo, del gráfico. ¿Qué más? El ejercicio del motor, que era no sé si fue el sexto, si no me equivoco. El ejercicio del motor era idéntico al ejercicio del segundo. La única diferencia es que en vez de ocupar V ocupamos W.
era la misma fórmula. El primer ejercicio, el del movimiento rectilíneo uniforme, había que calcular la distancia recorrida en cada lapso, en lapso 1, lapso 2, lapso 3, sumar las distancias recorridas y dividirlo por el tiempo total que duró el viaje. Y ocupé datos reales, ¿eh? Por ejemplo, si alguno hubiera dicho, pucha, voy a ver cuánto es la distancia de Coquimbo a, no sé, si a alguno le tocó Coquimbo, a otro le tocó La Serena, no sé, de Coquimbo a Rancagua, traté de ocupar el dato lo más exacto posible, ¿eh? La distancia real. Entonces, si yo sumaba toda la distancia, tenía que darme la distancia entre Coquimbo y Rancagua, si lo buscaba en el mapa. Lo mismo que cualquier ciudad que puse, por eso coloqué ciudades específicas, coloqué La Serena, tal, La Serena, Antofagasta, no recuerdo bien más ciudades que coloqué, pero eran datos concretamente reales. Obviamente los lapsos, la historia era ficticia, no, de detenerse. Obviamente uno se detiene, pero no se detiene tantas veces. Eso era como más o menos la prueba. Entonces eso es lo que debo explicar. Entonces, eh, obviamente es entendible, vuelvo a repetir, que alguno no haya podido cargar la foto. O que alguien haya dicho, pucha, pues sale más fácil sacar toda la foto al principio, o hacer todo el ejercicio, y después sacar la foto y después ir subiéndola. O simplemente sacar toda la foto y subirla en un solo archivo. ¿Por qué les digo eso, chicos? Porque yo puedo ver en su plataforma, puedo ver a qué hora se conectaron y a qué hora se desconectaron. Obviamente en mi curso, los demás cursos no veo eso, pero me puedo ver en mi curso. Entonces puedo ver, por ejemplo, no sé, el compañero, vamos a usar a compañero Morán, voy a suponer, cosa que es ficticio a Morán, por si acaso. Ya, voy a decir, Morán empezó la prueba a las 17 horas y debió haber terminado a las 19. Entonces después Morán me escribió, ¿sabe? Me mandó un correo, profe, eh, no alcancé a terminar la prueba, justo revisé y se me terminó el tiempo y le envío la prueba por correo. Y veo que el correo me lo envió a las 19:15, está bien, po. Pero si Morán me hubiera dicho, profe, le mando la prueba acá porque me faltaron subir algunas preguntas y son las 21 horas y la prueba terminó a las 19 horas, era obvio que no estaba haciendo la prueba, po, ¿o no? Y más encima todo malo. Claro, más encima todo malo, porque más encima me lo envió 2 horas después, pues eso. Claro, eso es lo que deben tener en cuenta, chicos. Si el problema, vuelvo a repetirle, no el problema, que se me haya acabado el tiempo, que puede ocurrir, o sea, ocurre todas las cosas. Y además, si a alguien se le cae el internet, se puede volver a ingresar si yo actualizo la página. Sí, a mí se me cayó la prueba y volví a ingresar y volvió con el mismo tiempo que me había caído. Claro, y se puede volver a ingresar. Además, chicos, yo sé que hay casos puntuales que se le cae el sistema y no volvieron. En esos casos puntuales, en el sistema me aparece por ejemplo, yo veo el intento y, por ejemplo, veo al compañero Araya, por decir un apellido, vuelvo a repetir, compañero Araya y me aparece que nunca terminó el intento. Entonces, ¿qué pasa con ese compañero? A ese compañero se le cayó el internet y nunca pudo volver. Y el sistema me lo indica. Ya no es algo que... Si, por ejemplo, el compañero Araya me dice, esa vez se me cerró el sistema y yo veo que empezó a las 7 y dice que terminó a las 7:10, en 10 minutos se le cerró el sistema. El problema no fue que se cayó el internet, el problema es que esa persona apretó el botón de terminar la prueba. Porque la única opción que terminen, porque según la configuración que hice, es que solamente termina el sistema cuando se cumplan las 2 horas o alguien le apriete el botón terminar. No cuando se cae el sistema. Cuando se cae el sistema usted podría haber vuelto. Incluso alguien me podría decir, profe, se me cayó el sistema, voy a... y yo reviso y se cayó el sistema y volvió como 40 minutos después y el tiempo igual sigue corriendo. Sería injusto que volviera a hacer la prueba si perdió 40 minutos por problema X. También, chicos, si yo quisiera buscarlos con mayor detalle todavía jóvenes, podría buscar la IP, porque también me parece registrada, no sé, está el compañero se conectó a la IP. Entonces, por decirle, ya se conectó a la IP y... lo hizo del teléfono. Obviamente sé que la IP de los teléfonos siempre marca Santiago. Si tengo WOM, Movistar, Entel, yo elijo el IP, no me va a indicar que está, no sé, puede ser en Coquimbo, Valle, no me va a indicar Santiago, porque es donde viene la red. Pero si está en una casa, me indica obviamente el lugar de la casa, obviamente. Me indica no sé, Serena, Coquimbo, Valle, Copiapó, la ciudad que sea.
Pero si yo quisiera registrar, podría decir, por ejemplo, le pregunto, no sé, pues, vuelvo a decir a Morán, ¿de dónde vive usted? ¿Me preguntó de verdad, Sí, profe? de verdad, ¿qué ciudad vive? Yo estoy acá en La Serena, en Caleta, San Pedro. Ya, La Serena, ya. Entonces le pregunto a Morán, La Serena. Entonces busco el IP de Morán y después busco el IP de Morán y Morán me sale que está en Ovalle. Entonces, ¿qué me va a pensar si lo veo que el IP de Morán no es no es de la Serena, pero está en Ovalle? Eso puede decir que le pagó a alguien que le hiciera la prueba, porque me hiciera la sesión allá. Pero si Morán dice, pero yo soy de Serena, pero me aparece el IP de Santiago, ese es válido, lo vuelvo a repetir, porque cuando ocupo el teléfono y yo quiero buscar mi IP aparece desde, obviamente, de Santiago. Por eso, normalmente cuando a alguien le roban el teléfono y buscan la IP del teléfono, nunca lo vienen a encontrar. A diferencia que si me roban el computador, lo más probable es que yo lo pueda encontrar bajo algún formato GPS. Siempre y cuando hayan iniciado la misma sesión que yo inicié. Entonces, Oiga, profe, hablando de eso, ¿Mm? yo a veces viajo a Copiapó, no vaya a pensar que les No, pago pues la... sí, estoy diciendo un ejemplo, no, yo no voy a andar buscando IPs, tampoco me va a dar tanto el tiempo de hacerlo, solamente me voy a fijar en las horas. Entonces, para que lo tenga en cuenta, ¿ya? Lo mismo, chicos, igual, ingresar a la plataforma también tengo en cuenta, en base a también llevo el registro de cuántas veces han ingresado a la plataforma, si han descargado la guía, si han visto los videos, todo está registrado en la plataforma, ¿ya? Si alguno me dice, profe, yo no, si yo entro siempre y veo ningún inicio de sesión, también el mismo formato, ¿ya? Creo que acá en el curso, no sé si creo que hay una chica nueva, no sé si se ha conectado. Que ella, la única que tenía permiso para no dar la prueba. Porque apareció, la agregué el día lunes, ¿no? A clase. No sé si era de acá, la joven. Pero no se conectó hoy día. Quizá cree que estamos en prueba todavía. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Cualquier problema que estén teniendo, si usted me va mandando todos los correos, por ejemplo, como me llegaron un montón de correos, por eso no les puedo responder a todos. Ya no le podría decir, por ejemplo, alguien podría haber tenido un problema muy grave, decir, profe, está enfermo, profe, está trabajando, profe, no sé, cualquier X motivo, no pude hacer la prueba por eso y no le respondí, fue porque ya llegó un momento que me habían llegado un montón de correos. Incluso después cuando revisé en la mañana, habían preguntas por Teams, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, en rato que obviamente me decían, profe, se me cerró la prueba, o no alcancé a terminar, ¿qué hago? Eh, Chicos, yo a las 3 de la mañana no le iba a responder, envíamela por correo. No, era obvio que no se le iba a enviar. Entonces, para evitar todos esos problemas, vuelvo a repetir, voy a revisar las pruebas, pero voy a penalizar a las personas que obviamente me enviaran las fotos después. Y además la foto también tiene un registro, ¿ah? No sé si lo sabían. Uno puede entrar a la foto y puede darse cuenta cuándo fue sacada. En el sistema, bueno, en Mac lo puedo hacer, ¿ah? No sé si en Windows, yo creo que en Windows igual se puede hacer. Pero en Mac yo puedo decir, no sé, pues Morán sacó esta foto desde las 19 horas. No el lugar exacto, pero sí puedo saber la hora. Porque tiene una huella. Una huella digital que le llaman a las cámaras y los celulares. Así que por cualquier cosa igual ahí para que si alguno va a reclamar, ahí tengo las pruebas suficientes para indicarles obviamente por qué les voy a colocar la calificación, por qué les bajo la nota o si es que no cumplieron una cierta condición. Pero ya eso va a ser la primera prueba. Ya recuerden que ya a partir de la segunda solamente las soluciones. Y vuelvo a repetirles, chicos, cuando hagan un problema en la siguiente prueba, no lo borren completo porque después el problema se va a repetir en la siguiente pregunta. Y quizá yo les pregunte algo que ustedes ya calcularon. Por ejemplo, si el objetivo principal era calcular la aceleración, usted anotó la aceleración, pero en la siguiente pregunta yo le pregunto la tensión, quizá la tensión ya la había calculado antes, quizá había calculado lo normal antes para calcular la aceleración. Entonces esos datos se los voy pidiendo. Entonces a la vez alguien va a decir, pero profe, no está revisando el desarrollo. Se lo estoy revisando a medida que van respondiendo, porque si para calcular bien la aceleración tenían que haber tenido bien la tensión, tenían que haber tenido bien la normal, bien la fuerza roce, bien todas las variables.
Entonces, por eso la prueba va a parecer que tiene muchas preguntas, porque por cada uno de los elementos se puede calcular algo. Así que igual se estaría evaluando el desarrollo al ejercicio. Y lo bueno, chicos, es que los números no van a cambiar. O sea, si de la pregunta 2 a la pregunta 3 no se van a mantener los mismos números para usted, pero mi compañero va a ver ejercicios distintos, preguntas distintas. Entonces, para un compañero que, no sé, el objeto va a la derecha, otro compañero va a la izquierda. Eso tenía más o menos que explicarle con respecto a las evaluaciones. De aquí, chicos, vamos a ir como en la cantidad de materia. La cantidad de materia que vamos a ver a futuro es bastante menor que la anterior. La diferencia grande que vamos a tener más o menos de 5 a 6 clases entre una prueba y otra, para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, lo que yo creía que se alcanza a ver en esas 6 clases, con los ejercicios que se alcanza a ver, va a ser lo que va a ser evaluado. Entonces, en esta unidad, vuelvo a repetirlo, no hay muchas fórmulas. Ya la próxima clase van a fijarse más o menos cómo son los ejercicios. Vamos a tener dos clases de ejercicio, la semana sincrónica con unos ejercicios video. Y le vuelvo a repetir, si ustedes requieren una clase extra durante la semana sincrónica, porque la semana sincrónica ninguno está obligado a conectarse, nos ponemos de acuerdo y ustedes me dicen, profe, ya conversé con el curso, con la sección, ni siquiera con la mayoría, ni siquiera con la totalidad, disculpe, con la mayoría, conversé con la mayoría del curso y queremos ver si podemos hacer una clase el martes, podemos hacer la clase el miércoles o en cualquier otro horario, porque como era sincrónica no tienen ninguna clase ustedes pues, durante el día. Entonces me pueden decir, profe, ¿qué pasa si hacemos la clase, no sé, el jueves a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde? Yo digo, bueno, la hacemos el jueves a las 2 de la tarde y los conectamos, creamos una reunión y repasamos un poco los ejercicios. Y después tenemos la clase siguiente, la clase ya real después de la semana sincrónica, con más ejercicios de repaso. Y ya tenemos la prueba. Y de ahí a después la siguiente prueba también, por la tercera prueba el mismo procedimiento, una explicación breve de la materia, muy cortita, ejercicio. También vamos a tener una semana sincrónica entre medio. Y el mismo problema que vamos a tener. Ver si podemos hacer alguna clase entre medio. Y lo mismo por la última prueba. En la última prueba, el mismo procedimiento. También vamos a tener una semana sincrónica que los va a cortar ahí un poco la temática. Pero estoy completamente abierto a decirles, sí, ya chicos, reunamos a las 4 o reunamos en el horario de clase. Ustedes van diciendo, vuelvo a repetir, porque la semana sincrónica en ninguna asignatura están obligados a conectarse. Con la conexión es voluntaria, solamente resolver dudas. ¿Ya? Cosa que no pasó en la semana anterior, la semana sincrónica anterior, que nadie me pregunta nada con respecto a la prueba. Así que yo creo que van a haber puro 7 en esta prueba que ya hicieron. Profe, disculpe, con respecto ahora al Power que mostró, ¿lo va a subir? Sí, este Power está subido ya. Que está subido en la plataforma, está subido en 3 partes. Entonces aparece como Power 1, Power 2 y Power 3. O mejor dicho, salen con nombres distintos. Pero yo lo uní por solo hecho de la clase. Entonces, para no mostrar 3 dispositivos distintos, 3 PowerPoint distintos, lo junté todo en uno solo. Pero en su plataforma aparece, déjame ver al tiro, como 3 documentos, 3 PowerPoint distintos. Pero es el mismo que presenté ahora. Y veamos, chicos, como le vuelvo a repetir, la próxima prueba el día 30 de octubre. Como cae día viernes, van a tener el día viernes para completarla y el día sábado para completarla. Los 2 días para responder. Y van a recibir automáticamente los resultados. Y lo más probable es que en la semana siguiente ya van a tener la nota lista. Y van a poder empezar a calcular ahí qué nota necesito para la tercera y qué nota necesito para la cuarta prueba. Para que les dé el 4. Como la calificación que la gran mayoría busca. Por si acaso, chicos, todas las fechas de las pruebas ya están calendarizadas ya. 30, y ninguna se va, espero cambiarla, ninguna más. La otra la cambié debido al periodo previo 18, que esa clase que yo no tenía pensado no hacer. Así que yo las tenía planificado desarrollarlas, pero como dijeron que la sede no hubo clase, así que por eso no
las perdimos. Así que con eso quedamos, chicos, el día de hoy. Cualquier duda que tengan, consultas que vayan teniendo, me las van haciendo llegar. Y ya la prueba, los resultados de la prueba van a estar entre 5 y 10 días, como salían al finalizar la prueba, ahí les salió un mensaje. Lo mismo algunas personas que me enviaron la prueba, me enviaron la primera actividad por correo y no lo subieron a la plataforma y todavía le aparece el 1, ya les va a aparecer en las dos notas juntas. Les va a aparecer la nota de la prueba con la nota del trabajo para sacar el promedio, para sacar la ponderación, y esa va a ser su nota final. Recuerde que eran 20% la guía y un 80% la prueba. Y con eso vamos quedando, chicos, si es que no hay dudas.